nombre es Noel Vargas Hernández, soy originario de la comunidad de Abejones, Ixtlán de Juárez, Oaxaca, a 91 kilómetros de la capital oaxaqueña. Y yo me dedico a las artes, soy artista. Mi papá era artesano, tallaba la madera, hacía utensilios de uso común. Y él fue al río, trajo unas piedras lisas y las puso fuera del patio. Y yo pues estaba muy pequeño y comencé a arrancar hojas y saqué tintes y me puse a dibujar las piedras, ¿no? Y cuando él regresa y dice, ¿qué le pasó? ¿Quién vino a hacer esto aquí en mis piedras? Y yo le dije, no sé, y que me echó a correr, ¿no? Y desde allí comencé a dibujar en las piedras con tintes naturales. Y he estado dibujando en diferentes soportes, como con cualquier objeto que yo agarre y tenga la opción de hacer algo, en eso lo hago. Entonces, más tarde es que fallece mi papá, le dio un ataque cardíaco y en ese momento pues ya no tenía nadie un sustento, ¿no? Que yo le dijera, papá, me compran esto, compran lo otro. Entonces vi la necesidad de salir de mi pueblo y llegar aquí en Ecla. Pero no sabía hablar español cuando llegué, entonces tuve que ir a la escuela, aprender, batallé como 2 años para aprender el español. De hecho, ahorita todavía no sé hablar muy bien español. De repente me trabo por ahí, ¿no? Pero así es. Pero también me acuerdo de una vez mi papá que estaba platicando con mis hermanos, cuando él todavía vivía, le decía, mira, hijo, yo quiero que salgan, conozcan el mundo, aprendan español y aprendan otras cosas. No quiero que se queden aquí conmigo como yo, campesino y todo esto. Esa es mi vida, pero yo quiero que ustedes hagan su propia vida y conozcan el mundo. Y esa cosa quedó muy fuerte en mi mente y eso fue lo que me hizo salir de mi pueblo y estar aquí en Ecla. Yo llegué en 1993 aproximadamente y comencé a ir a la escuela y pues comencé a trabajar diferentes partes aquí, como carniceros, panaderos, ¿no? Diferentes lados para sobrevivir y trabajaba y con eso me daban de comer, me llamaban a la escuela, ropa y todo. De esa forma me pagaba la gente y así fui aprendiendo. Y no fue hasta la secundaria que estaba en clase de educación artística, pero yo como trabajaba siempre llegaba tarde, nunca entraba a esa clase. Dice, ¿y tú por qué no vienes? Le digo, es que yo trabajo. Y yo me gusta mucho dibujarle, me encantaría estar todo el tiempo aquí para aprender, pero de verdad no llego, no puedo llegar porque estoy trabajando. Ah, bueno, pues toma la clase. Entonces él puso la mano y se puso a dibujar y dice, hagan unos dibujos de la mano, pónganlo de diferentes formas. Y eso va a ser su modelo y pónganse a dibujarlo. Y eso va a ser el examen. Yo agarré y dibujé. Vi cómo puso el maestro su mano así, normal, y lo dibujó, y yo también hice lo mismo. Y quedó mucho mejor mi mano que el del maestro. Y con eso pasé el examen. Y ya ni siquiera me dijo de lo demás. A la clase de español, que era dibujar unos dibujos, hacer historietas. Y como la mayoría de los alumnos no saben dibujar, ¿no? Y ya me vieron que sabía dibujar. Dice, oye, ¿por qué no dibujas el? Sí, pero te va a costar 3 pesos, 5 pesos. Y así fui haciendo dinero con mis dibujos poco a poco. Y ya en la preparatoria yo estaba tomando mi clase de textos políticos sociales, estaba el maestro dando su clase y yo estaba atrás dibujando en mi libreta y escuchando, dibujando en mi libreta. Que me descubre y dice, oye, ¿por qué no pones atención? Digo, sí, sí estoy poniendo atención. Ok, pasa y dar la clase a ver si es cierto. Ya le dije todo, oye, ¿y cómo le hace? No, es que así yo aprendo, ya estoy acostumbrado a dibujar y a escucharle. Ya, pues ya no puedes dibujar, si pones atención a mi clase o te sales. Ya el otro se llama Felipe Díaz, que es mi amigo, y me dijo, oye, Noel, si tanto te gusta ver, ¿por qué estás yendo aquí a la escuela? Mejor toma clases, haz algo. Digo, es que no, nomás me gusta, yo no. Y entonces fue que me convenció a tomar clases particulares con una maestra que se llama María Elena Tenorio. Y con ella tomé mis clases de pintura a la acuarela, acrílico, al óleo, pero yo tenía interés sobre el tallado de madera. Entonces, como la maestra no sabía el tallado de madera ni sabía sobre el grabado, entonces me dijo, pues vete a tomar clases en el taller Fino Tamayo. Entonces fui allí, me inscribí, pero ya estaba esperando tomar el taller de grabado y nunca llegaba el maestro. Entonces, como no llegaba, pues yo iba y él dice, no, el sábado seguro viene, ahí voy el sábado y nadie. Entonces, de allí fue que escuché hablar del Centro de Artes San Agustín, fundado por el maestro Francisco Toledo. Entonces fue que dije, no, pues voy a ir a investigar y a ver si allí sí puedo, no, ya estamos cerca de mi casa. Entonces fui al Centro de Artes San Agustín y les dije que tenía mucho interés en aprender a pintar y todas esas cuestiones. Dicen, ¿y qué tipo de talleres te gustaría? Pues yo estoy interesado en el taller de grabado.
Dice, ahorita no tenemos taller de grado, pero también tenemos taller de iniciación a la acuarela, si quieres tomarlo. Y posteriormente te tomas el taller de... Me inscribí y curiosamente mi primera pintura acuarela que hice allí, lo vendí con una de la República Checa en 180 pesos, así tamaño postal, ¿no? Entonces yo iba allí y escuchaba, decían en el centro, oye, hay un muchacho bien inteligente, muy creativo acá ese, y está tomando el taller aquí. Yo dije, ¿quién será ese muchacho? ¿No? Yo quiero conocerlo, a ver si le aprendo algo. Entonces, con esa curiosidad comencé a meterme en todos los talleres que daban allí, con tal de encontrar a esa persona, a ver quién era para ver si le aprendí algo. Resulta tan curioso y imposible de creer cuando me llamaba a la oficina y descubrí que el de quien estaban hablando era de mí y cuándo me iba a encontrar, ¿no? Si era yo. Entonces dice, oye, Noel, es que queremos ver si estos acuarelas son tuyos. Le digo, sí, fírmalo porque va a salir en el cartel de la exposición aquí, ¿no? Y eso fue en 2006, durante el problema que hubo de los maestros y el gobernador en el Zócalo, que bloquearon toda esa cuestión. Y entonces todo Oaxaca se llenó repleto de ese cartel con mi dibujo, ¿no? Y decía Garras, Noel Vargas Hernández, exposición colectiva en el Centro de Artes San Agustín. Y pues era como un premio para mí, me sentía tan alegre, ¿no? Digo, no, sí, sí es realmente por donde voy. Bueno, tuve una residencia en Los Ángeles, California, la cual estuve en Worley Heights, en una compañía que se llama Self-Help Graphic Art, chicanos latinoamericanos de arte sin fines de lucro. Entonces estuve en mi residencia allí, la cual era tener un estudio con todas las máquinas de impresión y todo, donde yo llegaba y me ponía a trabajar. Y aparte estaba el Nopal Press, que es fundado y es el taller de Francisco Siqueiros, el hijo de David Alfaro Siqueiros. Entonces él me dijo, oye, vente para acá, va a hacer una pieza, y comencé a trabajar allí una pieza con él. Y ya en cierto momento, pues cuando estaba haciendo algo, dice, vente, vamos a hacer algo, ayúdame aquí. Y ya entonces comenzamos a trabajar, ¿no? en impresión de litografía de arte fino, allí con diferentes artistas como John Valadez, con diferentes artistas grandes y famosos de Los Ángeles. Aparte de tener la reseña, estaba muy contento. Es una colaboración muy padre donde aprendí bastante, ¿no? La calidad de impresión, dónde tiene que imprimirse, que le falta esto, le falta el otro, que el tipo de papel, que hay que mojarlo, que hay que secarlo, que si la temperatura, que todo, ¿no? Cuando tú estás haciendo un trabajo, todo tiene que influir, la luz, el color, si hay humedad, no hay humedad, hay mucho calor, todo influye. El tipo de papel, si es grueso, delgado, tiene mucho algodón, tiene poco algodón. El material, si es madera, metal, cobre, zinc. Cada trabajo era totalmente diferente. Se aplica diferente, se hace diferente, toma diferentes tiempos, unos con más tiempo, otros menos tiempos, otros revelados, así. Y eso fue lo que aprendí mucho con Francisco Siqueiros. Hice varias exposiciones colectivas. Hice una exposición colectiva Art Dinner, de entrega de premios a artistas de World Heights, y expuse con artistas como Ofelia Esparza, John Valadez, entre otros artistas importantes allá, Frank Romero, y así. Me inspiro mucho en lo que veo, ¿no? Sobre todo me gusta mucho la naturaleza, los árboles. Para mí, caminar en el campo es volver a vivir, ¿no? Se siente el aire, respiras, como que me recargo cuando camino por el bosque, ¿no? Me recargo de la planta, del aire, del sol, ¿no? Y creo que todo lo que hay me ha servido mucho. Y aparte de eso también, pues mi papá, ¿no? Que la educación que él me dio, mi mamá, la forma en que me desarrollé, ¿no? Pero sobre todo los paisajes naturales, ¿no? Mi trabajo es muy orgánico, ves colores, ves texturas, ¿no? Entonces mi inspiración es eso. Y me gusta mucho, me inspira a las mujeres también. Mis trazos favoritos son las líneas, las texturas y los símbolos prehispánicos. No son símbolos prehispánicos que he estado copiando, son símbolos prehispánicos que yo mismo los voy haciendo. Los he creado como
como una letra, como una sílaba, ¿no? Y así, pero son míos, propios. A lo mejor tiende a parecer mucho a otros que ya existen, pero yo mismo los he estado creando, ¿no? O los he visto alguna parte, ¿no? Caminando en el bosque, tal vez. Impronta es la calidad, es único. Quiere decir único porque no estoy copiando de algo, ¿no? Sino es mi historia, lo que estoy haciendo desde, es el lapso del tiempo, desde mis inicios hasta ahorita, ¿no? Y cada pieza es única. Eso es impronta, es único, uno solo, y que se permite reproducirse, pero es uno. No hay influencia de otros artistas. También en Minnesota había mucha crítica constructiva, ¿no? Que decían que mis líneas, mis trazos eran parecidos al de Picasso. No digamos que son idénticos, ¿no? Sino la tendencia, ¿no? De las líneas, el impresionismo abstracto, el cubismo, un poco entre eso. No es que sea idéntico, sino ni se aleja ni se acerca, pero crea su propia impronta. Bueno, la exposición de impronta manejamos todas las técnicas de grabado. Las diferentes técnicas que podemos ver allí van a ser punta seca, grabado en metal, cobre, zinc, eh, agua fuerte, agua tinta, monotipo, grabado en silografía, todas esas técnicas y entre otras que se van a ver allí, y técnicas mixtas también. La exposición impronta va a conformar de toda una trayectoria de mi trabajo. Comenzamos desde el 2006, unos grabados que hice en el Rufino Tamayo, otros en el Centro de Arte San Agustín, y entre otras que se hicieron en Minnesota, en el High Point Center for Printmaking, y otros en el Sergio Graphit, y otras que acabo de ser regresando de Estados Unidos acá. Todo es una colección, fue y se exhibió en el Instituto Municipal de Durango. Todas las obras tienen mucho significado para mí, porque me representan a mí, ¿no? Mi idea, lo que quiero decir, un lenguaje que quiero dar al mundo exterior, ¿no? Hay muchos símbolos, hay muchas, de qué sacarle, ¿no? Por ejemplo, ahí están los curadores de arte que ven y fácilmente van a ver símbolos y van a buscar la forma de interpretarlo, ¿no? Es una obra que tú lo ves y te invita a pensar y a analizar y a viajar también, ¿no? Desde el otro lado del artista. Pues expreso la frustración, la habilidad, la alegría, la vida cotidiana, los símbolos prehispánicos, el reloj del tiempo, y animales mitológicos, símbolos prehispánicos, cultura zapoteca. Bueno, la migración me ha marcado bastante, ¿no? Y la migración no solo se da cruzando la frontera de México a Estados Unidos, sino la migración se da aquí también, ¿no? De un pueblo a otro pueblo, pues en mi caso es Abejones y acá. ¿Por qué Abejones acá? Porque y estar aquí en Oaxaca es otro mundo diferente, ¿no? La vida allí es en el campo, vas caminando, no usas transporte. Llego aquí, no sé hablar español, tengo que aprender, y luego son otras personas, es otro mundo, es otra cultura. Entonces ya tenemos una migración de abejones acá. Y luego de acá, brincarme, cruzar la frontera ilegalmente, vivir la vida de un emigrante y un artista en Estados Unidos, fue muy fuerte, ¿no? Y la idea era hablar sobre ese tema, ¿no? Que es tan fuerte, que es tan confuso. Y no es solo en México, sino en todo el mundo, ¿no? Pues esta obra es una familia de unos emigrantes, ¿no? Yo había hecho una escultura más grande aquí, que era el papá, luego la mamá y el hijo. Entonces una familia pequeña, y les llamo Esutni. Tuve la oportunidad de trabajar con un señor de Teocuilco, Marcos Pérez, un señor bastante ya grande de edad, tenía alrededor de 70 años para entonces. Yo tenía 8 o 9 años cuando estaba trabajando con él. Y él me había contado que, este, que San Miguel Loapan había una familia pequeña, ¿no? Y se quiso establecer allí, a las orillas de San Miguel Loapan. Entonces, San Miguel Loapan, el que era un pueblo ya establecido, ya eran una familia grande. Entonces vieron que iba a traerles problemas a esa familia, entonces los corrieron
Entonces agarran y los ahuyentan. Entonces esta familia se baja poco más y entonces ahí es donde conocemos abejones. Entonces, burlosamente, las otras comunidades cercanas a abejones le dicen perruni, que quiere decir que los que corrieron. Es una anécdota, ¿no? Que cómo se funda abejones y cómo es que llega ahí. Pero realmente fue allí y de ahí retomo haciéndose estas esculturas, ¿no? Prehispánicas. Estoy trabajando para hacer un mural aquí en Oaxaca, en el centro. Es una galería. Bueno, es una galería donde estuve exponiendo mi obra más de un año, en la cual estuve expuesta y en venta. Y ahorita esa casa que era una galería, ahorita lo están remodelando. Va a ser parte como un hotel y galería. Entonces, allí en el segundo piso arriba vamos a ver una pared amplia donde vamos a hacer un mural relacionado con la historia de Oaxaca, ¿no? Y ahí plasmaría yo eso, ¿no? Y en colaboración con la maestra que tuve la oportunidad de tomar clase con ella. El mensaje más grande es que las cosas son difíciles, nada es fácil, pero lo divertido es el camino, ¿no? La travesura, la alegría. Hay momentos que te sientes contento porque logras tu objetivo y hay momentos que te sientes frustrado porque no lo logras. Los caminos que ves no se hicieron solos, se hicieron porque la gente comenzó a caminar. Y yo creo que todas las personas, si tienen la oportunidad de ver este mensaje, quiero decirles que luchen por sus sueños, que salgan adelante, que la vida sí se puede hacer las cosas. Y hay que acercarse a amigos que nos puedan sumar, a acercarse a personas mayores que son de gran experiencia. Y sobre todo, estudiar, prepararse para salir adelante. Los invito a disfrutar la exposición Impronta de la Semana de las Culturas de la Sierra Juárez.
En el marco de la 13ª Semana de las Culturas de la Sierra Juárez, nos acompaña la doctora Tatiana Pérez Ramírez. Es doctora en Historia por el Colegio de México y politóloga por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es investigadora adscrita al Seminario Académico de Historia Mexicana e Historia del Estado de México del Colegio Mexiquense. Sus intereses de investigación principales son la historia de la organización sociopolítica indígena en México en los siglos XIX-XX y el gobierno local y movilización armada en Oaxaca y Centro de México, siglo XIX-XX. Entre sus distinciones se destacan la Medalla Gavino Barreda 2007 de la UNAM, el Premio para Proyecto de Investigación Histórica número 6 2017 que otorga el INER, y el primer lugar del Premio Citibanamex Atanasio G. Sarabia de Historia Regional Mexicana 2018-2019, en la categoría de tesis de doctorado por el trabajo titulado Municipios de la Sierra Juárez, Configuración Espacial, Participación Armada y Organización Política 1855-1939. Recientemente publicó los artículos Bajo la máscara de la revuelta ixtepejana, una alegoría revolucionaria revisada, en Historia Mexicana, y Los Serranos y Benito Juárez Maza, entre la fidelidad y los acomodos políticos, en un libro publicado en Oaxaca. A continuación, cedo la palabra a la doctora Tatiana Pérez, quien nos compartirá la conferencia Autonomía Regional en la Sierra Juárez, la organización de los ayuntamientos serranos en los años 30. Hola, es un gusto poder estar aquí en este evento tan importante de la Sierra Juárez, en esta semana cultural que da a conocer trabajos, investigaciones y aportes históricos, sociales, que son para el bien de nuestra región. Agradezco mucho la invitación a la Universidad de la Sierra Juárez por considerarme y por darme este espacio y por dar continuidad a las actividades pese al contexto de crisis de pandemia que estamos viviendo. Yo voy a presentarles un trabajo que es producto de mi investigación de varios años y espero que les guste. Voy a presentar el trabajo que trata sobre la autonomía regional de la Sierra Juárez, la organización de los ayuntamientos serranos en los años 30. Para entrar al tema, pues es importante dar a conocer algunos de los elementos de nuestra región, de estos pueblos tan antiguos y que han persistido con el paso de los siglos y del tiempo. Para poder definir, y esto es uno de los puntos muy relevantes de mi investigación, a la Sierra Juárez como una región, es importante destacar ciertos rasgos comunes generales. En ese sentido, algo que es evidente a la vista, pues es el medio físico, es decir, hablamos de una, parte de la sierra, en una altura que va de 1,800 a 3,000 metros sobre el nivel del mar, donde hay una abrupta geografía y en donde se puede destacar al Río Grande como el principal afluente que decanta en lo que es el Papaloapan. Estos rasgos físicos en sí son importantes, puesto que condicionan de cierta manera las relaciones y la reproducción de la vida, pero muy importante también mencionar pues aquellos habitantes que ocupan este lugar, la población, esta sierra que se compone por población zapoteca y chinanteca. Pero bueno, podemos ver que si bien el medio físico y la población son elementos importantes, aquí algo que distingue a la Sierra Juárez y que es parte de lo que yo he trabajado en años recientes, pues es su organización política, que es un rasgo muy característico, su historia y la participación armada. En ese sentido, si consideramos a esta sierra como una región, esto es gracias a esta historia compartida, y es una historia compartida que se teje en el siglo XIX y en donde es muy importante y visible
ver la participación de la población de los serranos. Y en ese sentido, algo que sí quisiera aclarar en este caso, es que cuando hablo de la región Sierra Juárez, es un constructo moderno, es el resultado del México independiente, que nos da una configuración del espacio distinta a la configuración novohispana o el periodo colonial, incluso el periodo prehispánico. Me imagino, y en este, digamos, evento, vamos a tener trabajos que ilustran esta historia y ya ustedes marcarán o verán la pauta de cómo estaba la configuración de los pueblos en periodos previos. Yo me voy a referir a un periodo reciente y que es el siglo XIX y que es parte del siglo XX. Ahora, yo lo que trato de ubicar, y esto es para un poco introducir al tema y llevarles de la mano, es que hay momentos relevantes en estos dos siglos. Ubico tres importantes. Una, la Guardia Nacional. A mediados del siglo XIX y como resultado también de la organización del Plan de Ayutla, este Plan de Ayutla Liberal de 1854, en la Sierra Juárez se genera una organización muy importante y esta organización al final decanta en lo que es la Guardia Nacional de Ixtlán. Más adelante, bueno, les voy a dar un pequeño dato de quién fue el organizador. De ahí hay una presencia muy importante de las Fuerzas Armadas, los batallones y guerrillas de la Sierra Juárez, que participan en las guerras y en estos momentos de confrontación política nacional a favor del bando liberal. Y este va a ser un momento importante, un momento relevante. Un segundo momento relevante es la Revolución Mexicana, en donde se pueden ver los batallones serranos, también conflictos internos. Aquí se destaca la división de la Sierra Juárez y para los años 20 el directorio de las Fuerzas Serranas. Y los años 30 tiene también un punto muy importante, que como ven en la pantalla, se está más destacado en el sentido de que es el tema que nos interesa. No me voy a tardar mucho en esto, pero sí dejarles claro que en este caso, para el siglo XIX y el primer momento importante es la Guardia Nacional de Ixtlán y la presencia de Porfirio Díaz como su prefecto político. Y aquí es un momento clave. ¿Por qué? Porque los municipios de la sierra se empiezan a asociar y organizar, y ahí empieza a haber una red de comunicación para enfrentarse hacia la guerra y este periodo que les mencionaba de inestabilidad política, de la guerra de reforma, de la intervención, el Segundo Imperio, y también muy importante, el apoyo que se le da a Porfirio Díaz en 1876, que ese es otro, digamos, como el colofón de estos momentos importantes de la sierra. Sin duda, para el siglo XIX, si podemos pensar en los dos hombres más importantes, en los personajes políticos más relevantes, evidentemente es Benito Juárez García. Por ello el nombre de la misma Sierra Juárez, por este personaje político tan trascendental en nuestro país que pues con ello da identidad, ¿no? Él como originario de Guelatao y también pues uno de los organizadores y de este grupo de liberales. También podemos ver o hablar de Marcos Pérez y de otros, digamos, una generación de liberales muy importantes, donde también estuvo Porfirio Díaz. Y Porfirio Díaz, y eso es muy importante señalarlo, él al haber pasado a Ixtlán de joven y de haber armado esta Guardia Nacional, deja nexos políticos muy importantes con los caudillos regionales para el siglo XIX, y si lo vemos así, el XIX, bueno, en la sierra hay dos figuras claves que también están relacionados a su vez con dirigentes locales. Para el siglo XX, que es lo que yo les comentaba, la revolución, nos encontramos con una organización importante, una organización política, pero aquí, ojo, y algo que yo he destacado en mis trabajos es que en este periodo revolucionario no se levantan o no crean que en las sierras se levantan al llamado de Madero en 1910, el 20 de noviembre. No, se mantienen leales a Porfirio Díaz, o digámoslo así, no entran en un primer levantamiento armado. Lo que hacen posteriormente es incluirse al gobierno de Benito Juárez Maza,
el hijo de Benito Juárez García, quien fue gobernador en 1911, los últimos meses de 1911 y los primeros meses de 1912. En este caso, también es un personaje pues, interesante, quien llega al poder unos meses, muere por un infarto fulminante, pero una de las acciones que se reconocen y que se guardan en este sentido de Benito Juárez Maza, pues es digamos, la convocatoria que lanza a la Sierra Juárez y se crea el Batallón Sierra Juárez de 1911 y aquí estamos viendo a la primera compañía donde está el dirigente Pedro León, un originario de San Pedro Necicho y quien anduvo al mando en este primer batallón y bueno, eso generó conflictos importantes que se conocen como la revuelta ixtepejana, porque al morir Juárez Maza se deshace este batallón y esta primera compañía regresa a la Sierra Juárez y enfrenta al municipio de Ixtlán y a muchos otros y hay una guerra en este tiempo y este es del año 1912 y esto es algo de lo que pasa muy interesante de nuestra sierra. Aquí en pantalla pueden ver a uno de los dirigentes importantes también, heredero de estos caudillos regionales del siglo XIX, él es Fidencio Hernández. Para ilustrar también este tiempo, aquí podemos ver las tropas que llegaron al atrio de San Francisco, en Ixtlán, en la cabecera del distrito, y bueno, un poco es el ambiente revolucionario de la época. Y aquí, 1914, está el Batallón Sierra Juárez y pueden observar otro de los importantes dirigentes, quien pues, participa en esto, Guillermo Meijueiro, y esta, bueno, es una imagen, no se ve muy clara, pero es el libro tomado de Isaac Ibarra. Finalmente aquí está Guillermo Meijueiro, quien, como les decía, es protagonista importante, caudillo regional que participó en la revolución y es otro de los, digamos, hombres claves de este periodo, aquí encontrándose con Pablo González y bueno, intentando negociar el cese de la guerra en ese tiempo de la revolución. Y para comentar en la cuestión de la revolución, fue el movimiento de la soberanía, o así se conoció este movimiento, que generó la reorganización, como ya mencionaba, de las tropas en la Sierra Juárez. No quiere decir que inmediatamente cuando acabara la revolución terminara digamos, los enfrentamientos armados. En los años 30 hay algo, pero hay una disminución importante. Y ya esto nos da pie y nos da paso a el otro evento muy significativo y momento relevante que a nosotros nos interesa mucho en esta ponencia. Y esta es la visita de Cárdenas. Llega Cárdenas a Ixtlán en 1937. Ahí va de la mano con Genaro B. Vázquez y hace una visita muy importante. Aquí pueden ver esta fotografía que es del archivo Casasolas de Lina, en donde pues se ve la recepción de Cárdenas, tanto niños como autoridades municipales. Y aquí es muy interesante decir, bueno, ¿cómo es que Cárdenas fue a la sierra o por qué Cárdenas fue a la Sierra Juárez? Bueno, pues Cárdenas va este año a la Sierra Juárez precisamente porque en 1936 se dio una elección a gobernador. En esta elección se posicionaron dos hombres muy importantes, uno Constantino Chapital, quien tuvo el apoyo de Cárdenas, y por el otro lado Benito Zaragoza, quien era serrano, había participado en la revolución y pues un personaje que trató de organizarse para llegar a la gubernatura, pero no pudo. Al no ganar estas elecciones, Benito Zaragoza se regresa a la Sierra Juárez y empiezan a darse muchos rumores de que es posible que la Sierra Juárez nuevamente tome las armas, así como lo hizo, por eso les conté, tanto en la revolución como pues desde el siglo XIX, o sea, se conocía y se sabía del potencial organizativo y armado de la Sierra Juárez, que se temía algún levantamiento armado.
Entonces, lo que hace el presidente Cárdenas es ir a visitar a la gente de la región con las distintas autoridades y de una forma tranquilizar la situación. Algo que se ha comentado es que se estaban organizando los serranos para tomar las armas, y aquí yo lo menciono como el fantasma de la revuelta o de este pasado histórico de los serranos. Y algo muy interesante que yo encontré y que nos da pues información y evidencias de que no se pensaba tanto en la organización o en la toma de las armas para ese tiempo, sino que la organización política iba en otro sentido. Y bueno, ¿hacia dónde iba? Pues aquí, para los años 30, y es lo que me interesa destacar, los ayuntamientos se estaban organizando. Aquí hay un énfasis muy interesante, y para 1936, cuando se da esta, digamos, coyuntura política complicada de la elección, bueno, en la Sierra Juárez lo que hacen, y sobre todo teniendo la sede con Ixtlán de Juárez, Ixtlán a la cabecera del municipio, es que se firma el Pacto de Unificación del Conglomerado Serrano. ¿Qué decían ahí? Bueno, que no iban a tomar las armas, que se iban a buscar mecanismos de conciliación, instancias para organizarse, y que habían, digamos, dejado atrás aquellos momentos de movilizaciones armadas. Esto es muy importante porque esto ya daba los indicios de que se estaba gestando una organización, y aquí, ojo, de los ayuntamientos. Aquí los que firman este documento son los ayuntamientos. Y menciono que esto es algo muy característico de la Sierra Juárez. Hasta el momento yo no he encontrado en otras regiones o en otros estados del país, porque para los años 30 lo que más predominaba para la época era la organización de los, digamos, sindicatos obreros, los sindicatos campesinos, y se hablaban y se reivindicaban como tal, ¿no? Y aquí en la Sierra Juárez no había este discurso de la organización campesina ni de la organización obrera, sino que aquí hablaban de los ayuntamientos, y esto es algo muy importante en lo cual se destaca nuestra región. Después de 1936, avanzan a la formación de este Comité de Unificación de Ayuntamientos, que precisamente este comité es el que recibe a Cárdenas y mantiene cierta comunicación con el presidente, mandando peticiones. Una muy importante, que es uno de los temas que en el momento se trataron, que era la construcción de la carretera. En ese tiempo no había carretera, la carretera que ahora tenemos y que conecta a los pueblos, bueno, en ese momento no estaba, y era una de las demandas muy importantes. También apoyos, recursos, alimentos, es algo recurrente que se hacía, y también se daban respuestas desde el mismo gobierno de Lázaro Cárdenas. Entonces, este es un momento muy importante de organización, que después avanza, y para 1938 se crea la Unión Fraternal de Ayuntamientos Serranos. Y aquí ya hay una organización muchísimo más importante, hay más ayuntamientos invitados, y esto resulta, y hay una transición, porque desde el 38 se está pensando en la Confederación de Pueblos de la Sierra Juárez, 1939. Y esto es un comentario y sobre todo el análisis de ver cómo es que estos ayuntamientos se fueron organizando. Y creo eso es muy importante de considerar cuando pensemos en las organizaciones que en la actualidad en la sierra se tienen y se mantienen en torno a los ayuntamientos. Pero bueno, para ilustrarles lo que yo les puse y estas organizaciones, pues está este mapa. Y este mapa lo que ayuda es a entender y a ir viendo quiénes fueron, ¿no?, los municipios, destacando, claro está, cuáles las cabeceras municipales y cuáles las agencias municipales. Acá para esta convocatoria podemos ver de 1935, 36, donde están este pacto de unificación de ayuntamientos. Aquí podemos ver, ¿no?, cuáles son, digamos, los puntos que empiezan a conectarse.
En este sentido, y algo que también hay que señalar muy importante, desde el siglo XIX Ixtlán ha sido el centro articulador de los municipios. Y esa es una característica de la sierra. En algunos momentos ha tenido ciertas crisis, como fue en la Revolución Mexicana, y ha recurrido a hacer alianzas, por ejemplo, con Tachatao, con Atepec, ¿no? Con otros municipios, pero muy importante destacar que para los años 30, Ixtlán, digamos, se fortalece como el lugar central de esta región, y de ahí es en donde se empiezan a articular, y aquí podemos ver en el mapa algunos puntos importantes, Jaltianguis, ¿no? Digamos, yendo hacia el rumbo que es de Tuxtepec, Macuiltianguis, Comaltepec, Yolox, y acá muy importante también cuando decimos que esta sierra tiene población chinanteca y zapoteca, es porque ha habido este tipo de nexos y de conexiones entre los municipios, y no hay, digamos, una separación con los chinantecos de la sierra, ¿no? Sino ha habido bastante comunicación. Aquí también se pueden observar otros como San Miguel del Río, también Yareni, para este periodo inicial. Y si ustedes ven para el 38, se empiezan a tejer más líneas y la línea crece y crece hacia algunos otros, incluso llega hasta Las Llagas, hasta Nieves, hasta Maninaltepec, hasta a estas agencias, a Loapan, ¿no? Que no había estado en las primeras organizaciones, y aquí también vemos a la Tubi, a Coajimoloyas. Entonces hay una expansión importante hacia la zona del Rincón, si bien ya en las organizaciones previas ya había estado Llaneri, Tepanzacualcos, aquí hay una expansión hacia Tiltepec, hacia Yagalaxy, y veamos que hay una red, y eso es importante, la idea de la red que se va tejiendo y se va expandiendo por esta organización política que es la Unión Fraternal. Y la idea de la Confederación de Pueblos incluso va todavía más allá. Podemos ver que aquí ya con la Confederación de Pueblos se expande, y es algo que yo denomino como el periodo de expansión de estas organizaciones políticas, porque ya vemos que baja y ya va para Sogochi, ya va para Cajonos, es decir, se empiezan a establecer alianzas con otros pueblos, incluso Zacatepec y los Mijes, ¿no? Y en la idea de conformar esta región y de conformar una organización más sólida, y esta es una, digamos, situación inédita o, por decirlo así, muy singular que, digamos, caracteriza a esta Sierra Juárez. Un momento también importante en toda esta organización y cuando estaba la Unión Fraternal fue el apoyo que se dio de los pueblos de la Sierra Juárez, y esto es como a modo de ejemplo, porque dicen, bueno, está bien, me estás presentando un mapa que está marcándonos líneas y conexiones entre estos cabeceras y también agencias, pero ¿qué pasa? ¿No? ¿Cómo funcionaban? Bueno, tenían un presidente, ¿no? Quien estaba al frente de la organización, secretarios, bueno, tenían la parte de la tesorería, y tomaban acciones en conjunto. ¿Qué tipo de acciones tenían o resolvían? Bueno, cuando se ponían los mercados o la venta de productos, tanto en Ixtlán y si iban a otros lados. También estaban los asuntos de los límites de tierra. Aquí es bien importante, en los años 30, esta organización, esta unión de ayuntamientos, creaba comisiones para ir a resolver qué sucedía con los límites territoriales, que pues es uno, o ha sido uno de los problemas de largo aliento de los pueblos de esta región y en general de Oaxaca. Entonces es ir a ver y tratar de resolver, de ver y dar soluciones a los problemas locales, ¿no? Pero con una buena organización y también integrando comisiones en donde se viera personas o estuvieran personas de diferentes pueblos. Un ejemplo de organización y aportación importante que yo resalto, pues es en el contexto de la expropiación petrolera, pues aquí se organizaron y mandaron la convocatoria de dar al gobierno, después de esta nacionalización del petróleo, bueno, un dinero, ¿no? Un apoyo al gobierno de Cárdenas. En pantalla ustedes pueden ver, ¿no? Las aportaciones que dieron y quiénes fueron los que aportaron, ¿no?
Amatlán, Natividad, Yatuni, Jiacuí, Analco. Ustedes pueden ver, ¿no? Que tanto las cabeceras como las agencias dieron sus aportaciones dependiendo a sus posibilidades, con un total de 311 pesos. Y puede ser que para el tiempo no era una cantidad muy grande, pero en este sentido sí es significativo, y sobre todo algo que podemos ver es que pues en la Sierra Juárez no estaban exentos de lo que pasaba, ¿no? En los procesos nacionales, y que había una organización que funcionaba. Ahora, hubo algunos otros lugares que no aportaron, y eso también se trataba en las reuniones que tenía la organización regional. Esto que yo les he comentado, ¿a qué nos lleva? ¿No? Porque más que hablar, bueno, y de poner casos uno a uno o estar explicando, hay que ir articulando qué nos ayuda a saber todo esto, ¿no? O de qué nos sirve. Más que eventos pintorescos, es que es muy importante ver cómo nuestra región, uno, se ha adaptado al cambio político. Eso desde largo aliento, como veíamos en el siglo XIX, pero para los 30, pasan del uso de las armas a la conformación de organizaciones políticas. Es decir, hay un proceso de institucionalización y de organización. Se adaptan al nuevo Estado mexicano y a los nuevos tiempos del régimen político. Como mencionaba, forman parte de los procesos nacionales. Uno, que bueno, no lo mencioné, pero que de esta organización de ayuntamientos, hubo una primera convocatoria en los años 20, que estuvo el Distrito Federal, digamos el Ayuntamiento de la Ciudad de México, que en este caso convocó a todos los ayuntamientos, pero la verdad no fue una propuesta exitosa. De hecho, el ejemplo de la Ciudad de México es la pérdida de esta autonomía municipal, porque se suprime la autonomía municipal en la Ciudad de México. Y en caso contrario, la Sierra Juárez, en vez de debilitarse, se fortaleció. Un proceso nacional también muy importante, como les mencionaba, este caso de la cooperación en la expropiación petrolera. Organización colectiva, que hay que destacar mucho los mecanismos comunitarios para resolver los conflictos. Esta es una de las constantes y de las continuidades de nuestra región. El gobierno local. Aquí se vio la acción en este periodo de este gobierno local para la solidaridad, las alianzas, pero ojo, también algo que es importante destacar es que no solamente hubo buenas relaciones. También en estas instancias hubo divisiones muy interesantes. Una de ellas se vio en el 39 ya, en la elección para, digamos, candidato a la presidencia, cuando iba Ávila Camacho. También se dieron diferencias importantes. Y en estas instancias de organización, bueno, si se revisa esta documentación de la Unión Fraternal, sobre todo de la Unión Fraternal, que ahí se ve con más claridad, es muy perceptible las disputas que también habían entre pueblos. Pero bueno, creo que podemos llegar a la idea de que hay una relación, digamos, tensa entre el consenso, la solidaridad, la alianza, las pugnas y las divisiones, ¿no? Está presente. La organización regional, algo que a mí me interesa destacar muchísimo, porque vemos nexos y conexiones entre estos municipios, organizaciones políticas a nivel regional, que eso es algo muy destacado de nuestra región, y este fortalecimiento que les decía, pues sí, es algo singular. Y finalmente, en la idea de la autonomía, llegamos al punto de que sí hay una organización regional, sí toman decisiones, pero la autonomía es relativa. ¿En qué sentido? Es un espacio de decisión, pero que va a estar bajo los lineamientos del régimen. ¿En qué sentido? Aquí empieza a tomar más presencia a finales de los años 30, pues el partido de Estado, y va a irse conectando con esta organización de ayuntamientos. Y como mencionaba, en la elección para candidato a la presidencia o el apoyo a políticos, pues esto va cargándose hacia el partido del Estado. Entonces, digamos que en este sentido, la Sierra Juárez y estas organizaciones de los años 30 permitieron un espacio regional, permitieron o mantuvieron la presencia del gobierno local y se insertaron
a estos nuevos tiempos del régimen de los 30, pero sí, digamos, supeditados y al amparo y también con dinámicas muy propias del corporativismo y también del clientelismo político de este periodo. Bueno, pues este trabajo lo que quiere mostrar es la historia, una breve, digamos, semblanza histórica de la Sierra Juárez, y sirva esto como una invitación para que todos y todas se acerquen también a nuestro pasado, a esta organización regional de la Sierra Juárez, y puedan también entender nuestro presente y nuestra actualidad. Agradezco mucho su atención y agradezco la invitación de la Universidad de la Sierra Juárez, y enhorabuena por esta jornada y semana cultural. Mi nombre es Honorina Gómez Martínez, soy de aquí de Santa María Tlahuitoltepec. Yo empecé a bordar en 1970, un mes de agosto. En 1974 empecé a vender mis productos aquí en Tlahui. Anteriormente se bordaba así como la blusa que traigo. No era mucho el bordado. 2006 fue cuando se empezó a bordar tupido como los que están acá, estos. Empecé a producir de colores, porque el color original es negro y rojo, es el color original. Este bordado representa muchas cosas acá. Por ejemplo, esto es el maguey. ¿Por qué el maguey? Porque el maguey es el que pues nos da vida, es la bebida sagrada de aquí de la comunidad. Entonces, cuando pedimos algo a la naturaleza, pues de aquí viene la bebida sagrada que se llama aguamiel. Y después de aguamiel se convierte en pulque. Y después de pulque se convierte en tepache. El vestuario era anteriormente así. Primero era puro blanco, después, ahora sí ya se fue formando el bordado por lo que es la blusa, para que combinara con la blusa, porque la blusa siempre ha sido así, siempre. Como en 1973 llega la tela floreada, por ahí, 73. Llega la tela floreada y ya se hace esa tela, pero para ir al campo. El color de la espiguilla es rojo y negro, que aquí para nosotros, los mijes, es el color día y noche. Eso es lo que representa. Por ejemplo, el traje del hombre también pues llevaba nada más este adorno, pero también ya lo piden con el maguey y con el sol. Por ejemplo, hay un bordado acá. Este bordado tiene el maguey en el cerro y tiene el sol. Maguey de 16 hojas, el cerro. Y luego, estos son los agaves, que también ahora sí se produce, pero aquí por tierra caliente. Ahí es donde sacan el mezcal, rancho de esta misma comunidad. Y por eso es que se borda también. Aquí la gente borda de lo que viven. También se está implementando más modelos. Así, por ejemplo, esto también ya lo estamos haciendo.
de acuerdo como lo pide la gente, que va aquí nada más, porque hay mucha gente que le gusta vestirse, pero con bordado de tlaui, con bordado de tlaui. Este traje se compone de un tlacoyal, que esta es la original, mide 5 metros, 5 metros, representa la bandera mije. Sí. Y luego la blusa es bordado con magueyes, esos son puros magueyes, unos que están en el cerro y otros que están en el llano, en un terreno llano. Luego el zigzag representa las veredas, el camino que había antes, porque no había carretera, es lo que representa. Y luego este bordado que está acá, que se ve como cadena, eso representa el río, sino que este es el collar de la mala mujer, hermana del rey que nosotros respetamos acá. Entonces es el collar de la mala mujer, sí, hermana del rey con Goy. Y todo eso es el que se borda acá en la blusa original. Y luego la falda lleva lo mismo, el collar y en las veredas, el zigzag y luego el maguey y el cerro. Sí. Esto indica que es pura tierra fría, pura tierra fría. El rebozo igual, está bordado con magueyes y luego el collar, son collares. Igual lo lleva acá, aquí va el río y aquí va el río. ¿Sí? Entonces es así y ese es el cenidor. Ahora, el hombre, ¿cómo se vestía también? Se vestía con este traje. Este es el traje del hombre aquí en Tlautoltepec. Iba bordado así, con el collar de la mala mujer, que nosotros le decimos tajeo. Entonces es el collar de ella y también va el camino, en las veredas, que suben y bajan, pero en zigzag. Entonces, allí también en la pechera, también lleva ese bordado. Solo que ya se le puso el maguey porque era puro bordado del collar. Sí, ahora ya se le pone el maguey, pero no mucho como de la mujer. Sí. Esos son los trajes antiguos de Tlautoltepec. Aquí también les voy a explicar cómo hemos estado cambiando el modelo. Aquí es cambio del modelo, pero nunca cambia el bordado. Nunca cambia el bordado. Es el mismo maguey, el mismo cerro, el mismo zigzag, que es el camino, solo que este modelo es de manga corta y de pico. Se ha modificado. También he hecho huipiles, que uno de estos está acá. Eso siguió después de esta blusa. Es esta, porque la misma gente pide que se haga un blusón, un huipil, y lleva el mismo bordado. Este vestido se hace de manga larga, manga 3/4 y manga corta como esta. Sí, y el mismo color, rojo y negro. Aquí también tengo una blusa que también tiene el bordado de tlaui, pero nada más que están más grandes los magueyes, las hojas, y esto también pues sí les ha gustado a la gente. Sí, nada más que esto lo hago solamente en tela de colores. Esta blusa que voy a bordar o que estoy bordando es la original, y esta blusa se borda en 3 días exactitos, 3 días, pero como lleva menos bordado, por eso. Entonces, lleva así, por lo que se borda por pedacitos. Por ejemplo, esta es la frente, es el de acá. Me faltan bordar estos, el hombro, esto que va acá. Estos son doble también, uno de atrás y otro de adelante. Entonces,
Así es como se borda. Y así es como con esta máquina se hace el bordado original. Después de este color negro, pasamos el rojo. Entonces ya sale rojo y negro. Y aquí también, con esta misma máquina, se hace el zigzag, que yo les decía que representa las veredas, que cuando va uno al campo, pues así va el camino. Ahora sí, sube y baja, pero son veredas. Y es por eso que lo representamos acá, con los magueyes. ¿Sí? Y luego el cerro. El cerro pues siempre debe de ir con la blusa, el cerro. Yo quisiera invitar a la gente que los que quieran adquirir este tipo de bordado, este tipo de ropa, o la blusa, enaguas, blusas, huipiles, los que ven ustedes acá, lo pueden pedir o pueden encargar acá los que gusten o venir acá, aquí en el taller. Este es mi taller. Sí, es pequeña, pero aquí estamos trabajando. Y aquí son bien recibidos y un abrazo para todos.